Nishan Sarkisian. ¿Qué es la radio? Mi vida, el complemento de mi vida fue, es y seguirá siendo. La radio es magia, es imaginación, es el sortilegio de una época dorada que tuvimos aquí en el Uruguay entre los 50 y el promedio de la década del 80, con el advenimiento y la reconquista de la democracia. Entonces, ¿cómo no ser un devoto si fue lo que me permitió desarrollarme? La radio fue la que yo elegí como el leitmotiv de mi vida. En radio a no dudarlo, primera Monte Carlo. La radio del presente que tiene ritmo y gana oyentes. Siga sintonizando siempre su preferencia, porque indudablemente con CX20 está la audiencia. Ubicada siempre en el mejor lugar, su hogar. Por eso CX20 domina el dial y es primera siempre. Celebramos la palabra. Radioactividades. Y ahora es tiempo de compartir un diálogo con un hombre de radio que nació en Rocha, que vivió en el Chuy, que hizo radio en el Chuy, pero que después se vino a Radio Monte Carlo. Y por muchos años se volvió una figura de la radio y sobre todo una voz identificada con los informativos de CX20 Monte Carlo. Estamos en contacto con, ya cuando lo escuchen, ya saben más o menos el punto del dial. Los horarios pueden diferir, pero sí ese estilo, esa forma, esa voz inconfundible que está vinculado a la información, a la radio, a la noticia. Bienvenido, Carlos Eduardo San Martín, aquí a Radioactividades, y el gustazo de tenerte con el pretexto de despedirte por la jubilación, pero en realidad es para hablar de radio, así que bienvenido. Muchas gracias, Daniel, un gusto de estar aquí en este programa tan emblemático de la radio, ¿no? Bueno, vamos a hacer un paseo por tu vida radial, sí, porque antes de llegar a Radio Monte Carlo, de la cual tuviste casi 40 años, 30 y pico de años, tú naciste en el Chuy. Exactamente. Y ubicanos en tu infancia ahí, que escuchabas radio, infancia, muchísimo. Bueno, sí, a ver, sí. contalo, pues estás en un lugar bien único, si se quiere, de la frontera, ¿no? No toda la frontera es igual, no. Pero la frontera del Chuy, con el tema de la cercanía de Brasil, el portuñol, bueno, ¿cómo te las ingeniabas ahí para escuchar radio? En mi caso se escuchaba mucha radio, sobre todo radios de Montevideo, llegaban mucho, pero recuerdo, por ejemplo, escuchar radios argentinas también, en verano, por ejemplo, sentado fuera de casa con mi padre, escuchando Radio El Mundo de Buenos Aires, tantas radios de esa Argentina que ahora no sé ni cómo se llaman porque han cambiado de nombre, sí, ¿no? Pero Radio El Mundo, Radio Splendid. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires, con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras. La red argentina de emisoras Splendid. LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. Sus ondas cortas, LRS, LRS1 y LRS2. La red argentina de emisoras Splendid les ofrecemos sí, Radio Fútbol Splendid. Primera semifinal del torneo nacional 1971. Y bueno, las de Montevideo que llegaban muy bien, El Espectador, Carve, Monte Carlo, todo tipo de radios. También de Brasil. Y bueno, emisoras locales, Radio Chuy, que fue la que trabajé después, pero
desde el año 71, que fue que se fundó, y se escuchaba mucho en Chuy, tenía mucha influencia Difusora 33. Difusora 33 llegaba muy bien a Chuy, era una de las radios del interior que escuchaba también. O sea, me crié escuchando radio. El Chuy, como dices tú, tiene una posición especial en el mapa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo era chico, televisión no llegaba a Chuy. No llegaba porque los canales uruguayos... Sí, ni soñar, prácticamente nadie tenía un televisor, porque el televisor era un objeto decorativo, era como un mueble tener un televisor, porque no se veía. De Brasil no había ninguna repetidora, no llegaba ningún canal. De Uruguay, menos. Algún día recuerdo estar en la casa de un amigo y decía, se está viendo el canal 10 de Montevideo, decía, pero viendo, ¿sabes lo que era? Sí. Era ver así... niebla en la pantalla y alguna figura así media toda torcida, eso era ver televisión, no se veía. Y bueno, entonces no sé si fue por eso que me crié escuchando radio, y toda mi vida, después que vino, que se empezó a ver televisión, primero del Brasil, que llegó la red de Globo con repetidoras, después bueno, con el tema de las antenas parabólicas se empezó a ver televisión de otros lugares y todo, pero no fue una cosa que la televisión que me atrajera, siempre me atrajo la radio. Y entonces siempre escuché radio, y hoy día, si me das a elegir, siempre prefiero escuchar radio que mirar televisión. Yendo bien atrás en el tiempo, vos no escuchabas radios locales, prácticamente. Escuchaba así, pero tenía más la mira puesta así en las de Montevideo. Lo que pasa es que Chuy es una cosa y Rocha, ciudad, es otra. Exactamente. ¿No? Son dos cosas. Sí, también me olvidé decir, pero sí, Difusora Rochense llegaba, pero no es una radio que la escuchara tanto tampoco. Y la de Castillo podían estar allí, entrar también, pero... sí, que en aquel momento se llamaba Emisora Atlántica, me acuerdo. Un lindo nombre que tenía esa radio, después se lo cambiaron. Y bueno, ¿y cómo diste el paso de la audiencia, ¿no? De escuchar y de decir, bueno, no, mirá, a mí me gusta la radio como para poder estar del otro lado? Y lo que pasa que desde niño, yo creo que, no sé, viste, o nací con eso, o no sé, o será por escuchar tanta radio. No, por la voz, ni que hablar. Sí, bueno, eso te lo da la naturaleza, ¿no? O Dios, como quieras llamarlo. Pero desde niño, yo creo, no sé si nací con eso o por escuchar tanta radio, decía, porque recuerdo que en la escuela, una vez la maestra me sacó de clase porque estaba jugando con otro niño leyendo noticias, con no sé si era un libro de historia o de qué cosa, y leyéndolo como que estábamos leyendo un informativo, entonces siempre me gustó, siempre pensaba que iba a trabajar en una radio. Siempre no era para relatar un partido de fútbol, no era para leer algún aviso, era para noticias, era lo que más te impactaba. No, noticias, y también como locutor comercial también. Y también hice eso, ¿no? Que fue lo que terminaste haciendo. Sí, locutor comercial también. ¿Y cómo fue esa posibilidad de... ¿Lo soñaba, lo tenías en la cabeza y lo pudiste cumplir? Sí, claro. Un día hablé con él, no los conocía, ¿no? No conocía a nadie ahí, pero hablé con el director de la radio de aquel momento, de Radio Chuy, y le dije, tenía 16, y me dice, bueno, pues sos un poco botija todavía, la voz que estás cambiando, no sé qué, bueno, está, pero no podemos hacer, probar algo, y bueno, le grababa cosas, le probaba, me decía, bueno, sí, pero y yo insistía, ¿viste? Hasta que, bueno, me dice, bueno, vamos a ver, tenés que venir, probar. Entonces, estuve como más de un mes y medio, me acuerdo, era fines del año 80, y empecé en el 81. Un 1 de enero, me acuerdo, del año 81. Ahí fue la primera vez que salí al aire como locutor operador. Porque ahí hacías todo. Se hacía de todo, claro, locutor operador. Así que empezaste el primero de enero. Sí, me largaron ahí justo porque nadie quería trabajar. No era como hoy, que los 1 de enero hay solo computadora, ¿no? Había que estar ahí, sí, creo que hice un turno de 12 a 18, una cosa así. Pero yo con la vida, ¿viste? Yo quería trabajar en la radio, que no me importaba que fuera 1 de enero, 25 de diciembre o 1 de mayo, me daba lo mismo. Quería trabajar y bueno, era lo máximo para mí. ¿Te
acordás de ese primer día? ¿Alguna cosa ahí que te...? No pasaba, me acuerdo que prácticamente publicidad no tenía que pasar ese día, era música y decir alguna cosa al aire, lo estamos acompañando en este día tan especial, a los que están en distintas zonas. Había mucha gente en la zona de Santa Teresa, la Fortaleza, en las playas. Sí, un 1 de enero allá es un movimiento infernal de gente. En el Chuy no anda nadie. En la playa. Sí. En la playa sí. Claro. Y ahí arranqué, bueno. Sí. Y la radio, ahí estuvo Atilio François. Claro, esa radio era esa radio en el principio cuando la fundaron era Atilio François y un señor que se llamaba Ulises Lovesio, que era de Radio Carmelo. No sé bien cómo fue la cosa ahí, si se fundaron las dos radios al mismo tiempo, o no, creo que fue primero Radio Carmelo, pero tenían la concesión la tenían los dos, Atilio François y Lovesio. Después se separaron y quedó solo François. Cuando yo entré a la radio era Atilio François el dueño. Sí, porque yo recuerdo muy especialmente que cuando lo entrevistamos a Atilio iba todavía, estaba yendo todavía. Claro, porque él vivía acá en Montevideo y ese fue uno de los problemas que tuvo esa radio. Lamentablemente terminó cerrando, ¿no? Porque el dueño estaba acá y bueno, allá siempre había algún director, ponían algún director o algo, pero bueno, a veces no funcionaba del todo como debería ser, no por el hecho de falta de publicidad que sobraba en ese momento. Problemas económicos la radio no tenía ningún tipo, ¿no? Había avisadores, no había restricciones de presupuestales de ningún tipo en ese momento. Y en el Chuy había solo la AM. En ese momento solo radio AM, y era la única radio así en la redonda, así en la zona, salvo esa, la que mencionabas tú de Castillo, pero ya a 70 kilómetros. De más no, y más tarde, pero ya como en los 80, por ahí creo que fue, se abrió la radio Lascano. Pero además así en la vuelta no había radio. Sí, salvo en el Brasil, a 25 kilómetros, Radio Cultura de Santa Victoria, pero en portugués, ¿no? Además éramos únicos. Tenía una gran audiencia la radio. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí Y estuve del 81 hasta el 88, mediados del 88. Y que siempre vinculado, bueno, haciendo de todo en la radio. Empecé como locutor operador, después hice una época de locución comercial en el fútbol, tanto a nivel local como seguíamos a Rocha en los campeonatos del Este, porque era una selección bastante departamental en ese momento. Se jugaba un campeonato del interior del departamento, el que ganara representaba a todo el departamento, pero a su vez llevaban jugadores de las distintas ligas, ¿no? Y entonces seguíamos a Rocha, y tuve la suerte que Rocha anduvo bien en el campeonato del Este en esa época. Tuve la suerte, por el hecho de ir a más lugares, ¿no? Y bueno, entonces íbamos a las distintas sedes, Maldonado, Minas, cuando era con Canelones del Este en Pando, y Rocha ganó el campeonato del Este y jugamos, me acuerdo, una final con Paysandú, con Paysandú, y fuimos allá a transmitir a Paysandú también. Anduve por bastantes lugares. En aquellas épocas que ir a transmitir era a veces complicado, ¿no? No sé si entre Rocha y Maldonado, pero tenemos historias de entre Soriano y Río Negro, Florida, Canelones, Florida, Durano, que a veces terminaban con proyectiles a los hinchas, ¿no? Sí, incluso había rivalidades dentro de los propios departamentos, ¿no? De la ciudad capital con el interior, y como que había más pasión, me parece, en ese sentido en el fútbol del interior que ahora. Representaban al departamento, ¿no? Claro. Ahí se sentía identificado todo el departamento. Así que fuiste locutor comercial de fútbol. Después estuve en prensa, pasé a prensa también a hacer informativos de la radio allá, y en un programa que había de tarde estaba con un compañero que hacíamos un programa de la tarde también, ponerle, no me acuerdo bien el horario, pero de 3 a 6, 3 a 5 de la tarde, una cosa así. ¿Y qué es lo que más te gustaba de lo que hacías? Porque uno hace de todo, pero ¿qué era lo que más te gustaba? Y fueron distintas etapas, ¿viste? La verdad que me gustaron todas. Me gustaba cuando era locutor operador, porque en ciertos espacios podía elegir la música. Me gustaba también la locución. La locución del fútbol no es que me gustara tanto, pero me daba la posibilidad de viajar para un lado, para otro. Eso me gustaba. Es un poco complicado en el sentido del locutor del fútbol, es un trabajo que a veces no está muy bien valorado,
y es el primero que arranca y el último que se levanta, ¿no? de la cabina, porque estás allí, los otros van al baño, paró el entretiempo, Sos el sostén de la y el locutor siempre está allí, ¿no? Es un trabajo un poco sacrificado, pero me gustaba. ¿Tenías algún referente nacional que vos escuchabas y decías, qué bueno lo que hace lo que hace el otro? Como locutor comercial. Sí, radial. Sí, escuchaba distintas radios, sí, de Montevideo, eso, pero no, como imitar así directamente no. Pero me gustaba Fito Latorre. Bueno, aquella época estaba en Oriental, era Dardo Luis Gregores, pero tenía un estilo muy particular, ¿no? E informa Ondina, fundación de la popularidad. 40 minutos del segundo tiempo. Dimas, el reloj exacto, buscó seguir a tu alcance. Separa la parcialidad del equipo defensorista y comienza a ganar la cancha. El grito de defensor es lo que corresponde. El público de pie para asistir a los últimos minutos del partido. Faltan 5. Emoción en el Francini, emoción en la historia del fútbol. Pelota para Ricardo Ortiz. Ortiz de taco para Cubilla la pone contra el banderín del córner haciendo tiempo. Después pasé a prensa y bueno, fui aprendiendo ahí sobre la marcha como era el tema de las noticias, claro, informativos locales, ¿no? Sobre todo, aunque se daban noticias del departamento y también nacionales, pero más que nada la información local, que un papel fundamental que cumple una radio local, que no te lo va a dar una radio de Montevideo ni de otro lugar, ¿no? Las noticias que le interesan a la gente del pueblo. Que a veces es difícil porque además se tocan temas, sobre todo cuando tenés que cubrir alguna noticia policial, alguna cuestión que uno tiene que cuidar mucho el tema de los nombres, todos se conocen. Sí, no es lo mismo que acá, que es más anónimo todo, ¿no? Sí, y llegaste a leer radiotelegramas seguro. También, sí, cómo no, queridos radiotelegramas autorizados por Antel. Desde Cuchillas del Bichadero nos dice Raquelita Britos, cumpleaños, el pasado 6 cumpleaños en Cuchillas del Bichadero, la pequeña Gladys Mabel Britos, hermanita de nuestra corresponsal. El mismo día en San José, doña Irma Camacho de Chamorro. El 5 en Capurro, 7 años, la pequeña Marianela Estrazarín. Cambio de domicilio. En Cuchilla del Bichadero pasaron a ocupar su nueva residencia en Quillú el señor Pastorino y familia, la que ofrecen a familiares y amistades. Adelante, muchachos. No tantos como tenían otras radios del interior que yo escuchaba, que llegaban allá también, por ejemplo, la radio de Minas, Radio La Valleja Minas, era impresionante, estaban igual una hora leyendo, pero nosotros teníamos, sí, y hay anécdotas entonces en muchos lugares con esos telegramas, ¿no? La gente se comunicaba de esa manera, de fulanito está enfermo, vengan con tal cosa, ese tipo de cosas. Bueno, hoy día lo suplen las redes sociales, pero en aquella época la gente se informaba de esa manera, ¿no? Y era la forma de que se enteraba con los telegramas, cosas, ¿no? Sí, los telegramas. Hoy parece que le hablas a algún joven de eso de los telegramas y parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero nosotros vivimos todo eso, ¿no? No, y además vos, particularmente en nuestra generación, y vos viviste lo que era hacer radio en aquel entonces, en el interior, pero además con el tema de los grabadores. Se habrá cambiado todo eso, ¿no? Se habrá cambiado. Y lo que es hoy, ¿no? Los grabadores con el cassette y los grabadores aquellos de cinta, los Ampex, sí. Y bueno, tantos más, ¿no? Que había que poner la cinta, que de repente se te rompía la cinta. Todo eso lo tuviste que hacer. Sí, claro, sí, lo hice, sí. Y además había que reciclar cinta porque la cinta no alcanzaba. Cintas que llevaban de la Deutsche Welle y de otros lugares, ¿no? Eso pasó en casi todos lados. Creo que sí. Pero después se borraban y ahí borramos. Arriba. Y ahí perdimos buena parte de la memoria. Sí, ¿no? Sí, de la radio en general. Una lástima, ¿no? Es tal cual. Bueno, sí que tuviste hasta el 88 en el Chuy. Y bueno, ¿y después? Bueno, y mi meta siempre había sido venir a Montevideo a trabajar en radio. Siempre soñaba con eso. Y la radio Chuy era integrante del circuito Cori, que es la cooperativa de las radios del interior que hacen cadena con Montecarlo y Oriental en aquel momento. Y vine una vez en ese año 88, ya lo tenía en mente, pero me tocó venir a Montevideo para una actividad que había de Cori acá, junto con Montecarlo, para aceitar un poco el funcionamiento del informativo, de la UNA. Y ahí, bueno, conocí a alguna gente de Montecarlo, entre ellas al que era el gerente de noticias, a Sarkisian. Nissan Sarkisian. Exactamente. Y le planteé mi posibilidad de trabajar en Montecarlo, ¿no? Si había alguna posibilidad. Y me dijo que bueno, que le grabara una prueba, que le mandara un cassette grabado, no sé más. Y yo, bueno, ya que estaba ahí, le dije, pero ¿y si estamos acá, por qué no lo grabamos acá?
Y me dice, pero usted se anima a grabarlo acá. Digo, bueno, sí, me animo. Y grabamos ahí grabé una prueba y me dieron para que leyera noticias ahí. Y me dijo, bueno, quédese tranquilo que yo cualquier cosa le voy a avisar. Y no sé, a los 10 días me estaban llamando que me quería que me viniera. Deme unos días acá para yo arreglar la cuestión en la radio acá, porque tampoco me voy a ir así decir buenas tardes y me voy. Y bueno, arreglé allá en la radio, hablé, planteé, me entendieron perfectamente. Pedí una licencia sin goce de sueldo porque tampoco iba a renunciar por venirme acá a ver qué pasaba, ¿no? Pedí una licencia sin goce de sueldo y trabajé un tiempito más, pedí una licencia, me vine y bueno, y arranqué acá. Arranqué un 15 de agosto, me acuerdo, del año 88. En radio a no dudarlo, primera Monte Carlo. La radio del presente que tiene ritmo y gana oyentes. Siga sintonizando siempre su preferencia, porque indudablemente con CX20 está la audiencia. Ubicada siempre en el mejor lugar, su hogar. Por eso CX20 domina el dial y es primera siempre. ¿Cómo fue ese primer día en Monte Carlo? Y con bastantes nervios, ¿no? Pero me acuerdo que me pasearon por varios turnos, porque tuve que ir a las 6 de la mañana para ver cómo era el informativo de la mañana, no sé, habré estado hasta 2-3 horas, después a mediodía para ver cómo era el mediodía, después venga de tardecita para ver cómo era, y me paseaban por todos lados. Y bueno, pero después fui quedando más fijo en algún turno ahí, en la mañana siempre estuve. 10:30 minutos, 19 grados 4 décimos la temperatura en Montevideo. El sindicato de empleados del taxi, el SUAT, está realizando un paro de 24 horas en la jornada en reclamo por la extensión a todo el país del Día del Taximetrista. En un comunicado, el colectivo de trabajadores del taxi expresó que nos resulta injustificable que desde el año 2011, cuando se conquistó esta jornada de vital importancia para nuestro oficio, que representa el reconocimiento social al empeño que ponemos diariamente al realizar nuestra tarea, sea solo para el departamento de Montevideo. Son miles de compañeros y compañeras que al día de hoy, siendo taximetristas, no se les reconoce esta conquista, sufriendo desde los diferentes organismos del Estado y del sector empresarial una injusticia que nos hemos planteado derrotar año tras año. Reclamamos la inmediata aprobación del proyecto de ley que hemos impulsado en el Parlamento, dice el comunicado del SUAT, el gremio de empleados del taxi. Sigue siendo Monte Carlo lo que es, y no lo vamos a descubrir nosotros ahora, pero en aquel entonces llegar a Monte Carlo y el informativo de Monte Carlo era tocar el cielo con las manos, si se quiere, ¿no? Porque era de los lugares donde un informativista o alguien vinculado a la radio y a la información quería estar. Sí, donde había pasado mucha gente, y gente destacada, y tenía mucho personal en ese momento, mucha gente trabajando en el informativo. Cuando la noticia importa, aquí, allá y en el mundo, información simultánea, Monte Carlo y Oriental, IDC. Información simultánea, Monte Carlo y Oriental, IDC. Cuando la noticia importa, aquí, allá y en el mundo, información simultánea, Monte Carlo y Oriental. Hemos vivido el encuentro con todas las noticias del mundo. En 30 minutos hemos brindado la información que usted necesita. Diario Oral Nocturno. Mañana a las 22 horas volverán los sucesos para convertir nuestro encuentro en el mayor espectáculo del mundo. La noticia. Diario Oral Nocturno en la Super Radio, la primera en informar.
¿Cómo era Nissan Sarkisian? Bien, muy bien, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño. El otro día hablé con él, tiene ya 90 años y está muy bien, muy lúcido. Yo lo que lo valoro siempre es una persona que si te tenía que decir algo, alguna corrección, alguna cosa, te llamaba aparte y te decía, mire tal cosa, diga de tal manera, o sea, no, por lo menos conmigo nunca me corrigió algo delante de otra persona. Siempre me llamaba aparte y me decía algo. Después era complicado con el tema de los turnos. A veces te metía cada turno horrible. Bueno, y uno le decía, Sarkisian, no me complique con este turno. No, véngame a este horario, bueno, no sé qué. Pero por otro lado era una persona accesible que yo, por ejemplo, tenía que ir al Chuy y le decía, mire, necesito libre porque tengo que ir al Chuy 2-3 días. Y me decía, me complica los turnos, no sé, pero siempre te decía, vaya que yo le arreglo. Y no te lo descontaba ni nada por el estilo, ¿viste? Era muy, muy humano en ese aspecto. La verdad que lo recuerdo con cariño. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Titulares. Javier Milei será el próximo presidente de Argentina tras la segunda vuelta de las elecciones celebradas ayer. El candidato de La Libertad Avanza superó al oficialista Sergio Massa por casi 12 puntos. Hoy comienza la reconstrucción de la Argentina, dijo Milei, que asumirá el próximo 10 de diciembre. El presidente Luis Lacalle Pou comienza hoy una visita oficial a China, donde el miércoles se reunirá con su par Xi Jinping. ¿Y al final qué turno te gustaba más? Ya que hablamos tanto de los turnos, porque te transformaste más en hombre de la mañana. Sí, estuve mucho tiempo haciendo un turno cortado en la mañana y en la tarde, pero me gustaba más la mañana. Si bien las madrugadas son bravas, pero me gustaba más la mañana. La tarde como que me parecía que pasaba mucho más lento todo y me gustó siempre más la mañana. En esta emisión que marca el fin de 2023 y el comienzo de 2024, dejando atrás un año de intensa tarea en la producción y difusión de las principales noticias del país y el mundo, fuimos sus informativistas Luis Armando y Carlos Eduardo San Martín. Amigas y amigos oyentes, como lo hacemos año a año, les agradecemos su permanente apoyo y colaboración. En nombre de quienes componemos el Departamento de Prensa de Radio Montecarlo y nuestros colegas del Gran Circuito Cori, BTV y corresponsales en el exterior. Era Carlos Eduardo San Martín en Radioactividades.